pero un poquillo para que veáis de dónde viene esto. Bueno, en el año 2013 se crea un presupuesto, se aprueba el presupuesto en noviembre de esa cantidad de millones de euros que no nos caben los ojos casi, que es un poco el techo presupuestario que se tiene para ese periodo 2014-2020. El compromiso en la estrategia en el año 2020 era que en Europa el crecimiento tenía que ser inteligente, es decir, había que hacer una serie de inversiones eficaces para educación, para investigación e innovación. Que el crecimiento tenía que ser sostenible, pues gracias a que habría que bajar, bueno, habría que crear una economía que bajara las emisiones de carbono y que la industria fuera más competitiva. Y que el crecimiento tenía que ser integrador, es decir, que pusiera el acento en la creación de empleo y la reducción de pobreza. Pero ¿qué pasó? En ese boom de ese año surge lo que todos sabemos, esa pandemia. Entonces Europa toma cartas en el asunto y decide hacer un presupuesto tremendamente ambicioso que son esos 1.800, no sé cuántos millones de euros, miles de millones de euros, que le llama Plan de Recuperación Europea. Plan de Recuperación Europea es un presupuesto que se gestiona a través de algo que os va a sonar más, que son los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation es una partida, es decir, es un nuevo instrumento de recuperación dotado con 750.000 millones de euros y que tiene como objetivos ayudar a los Estados miembros, relanzar la economía y aprender de la experiencia del COVID. Y lo que se hace en ese momento es reforzar además el presupuesto en un periodo futuro 2021-2027 con 1,2 billones de euros. Y aquí es donde viene la primera duda o la primera pregunta que nos hacemos, que es, vale, ¿y yo cómo puedo aplicar o yo cómo puedo obtener fondos Next Generation? No podemos obtener fondos Next Generation porque los fondos Next Generation son asignados a los Estados miembros. Es decir, es como cualquier fondo que es aplicado a diferentes programas. Nosotros sí que podemos acceder a los programas, pero no directamente a los fondos Next Generation. Eso que veis en pantalla es los fondos Next Generation, es la división que se hizo más o menos de esos fondos, en donde el mecanismo que se activó fue el mecanismo de recuperación y resiliencia. Estas dos palabras, Next Generation y mecanismo de recuperación y resiliencia, pues nos pueden sonar mucho porque los vemos mucho en la prensa. Lo vemos mucho en la prensa. ¿En qué fase estamos de estos fondos Next Generation? Bueno, pues los Estados miembros tuvieron que presentar unos programas, unos proyectos con un presupuesto. Esos presupuestos fueron aprobados y es la noticia que salió hace unas semanas, hace 2 o 3 meses, en donde pues, al gobierno se le aprobaron la primera partida de fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Vale, pues ahí es donde está todo guardado, donde está todo ese dinero guardado. Pero ¿qué pasa? Que eso se divide en todos esos programas que veis ahí y en todas esas partidas. Préstamos 360, subvenciones 312, el programa REACT-EU 47, Horizon Europa 5.000, InvestEU 5.000, Desarrollo Rural 7.500, Fondo de Transición Justa 10.000 y el REX-EU 1.900. La mayor parte de estos programas tienen el doble de dinero, por eso es buena época para presentar ideas a fondos europeos. Pero bueno, que sepamos que Next Generation no es una convocatoria donde nosotros podamos acceder. No. Nosotros podemos ir al boletín oficial del Estado y encontraremos convocatorias en donde se aplican a esos fondos dicha convocatoria. Es decir, el dinero se extrae de ahí, pero no es un programa en sí. Lo que sí se hizo a determinadas asociaciones, empresas,
entidades públicas y entidades privadas, en su momento, hace unos meses antes del verano, es manifestar los intereses por sectores. Entonces, se nos pidió a algunos, a través de las comunidades autónomas, porque en definitiva el Estado recibe dinero y después lo destinan a las comunidades, parte de él, se nos pidieron desde las comunidades autónomas que manifestáramos nuestro interés y que hiciéramos ponencias. Y ahí es donde pudimos intervenir algunos que nos solicitaron pues, que presentáramos una ponencia o una manifestación de interés, que es como un relatorio de 2 o 3 folios donde nosotros abogábamos por determinados aspectos que nos parecían interesantes dentro del futuro de nuestras empresas, nuestras entidades, nuestras asociaciones, y para que después al final se hiciera como un catálogo y decidieran a qué destinar esos fondos. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros presentamos 2 ponencias. Una fue sobre educación no formal para jóvenes y la otra fue sobre educación no formal y alberguismo. Presentamos la ponencia a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma pues tomará sus decisiones junto con otras o individualmente respecto a esas ponencias si viene a cuento o no viene a cuento. Aquí, por ejemplo, os traigo ejemplo de diferentes manifestaciones de interés en donde pudimos haber participado todos aquellos que nos enteramos o que nos lo solicitaron, claro. Estaba a través de las webs de las comunidades autónomas, de los ministerios, etc. Y aquí es a donde voy yo, que por ejemplo, con el primer caso de web o de espacio donde encontramos información. Casi todas las comunidades autónomas tienen un espacio como Galicia, en donde aparecen las convocatorias de Next Generation. O sea, en este espacio web, lo podéis entrar a ver, Next Generation Galicia, aparecen todas las convocatorias públicas de fondos aplicados a Next Generation. Pues, por ejemplo, el kit digital que está ahora con, pues, queremos renovar determinadas cosas y nos dan subvenciones, tal. Vale, pues el ministerio de turno saca una convocatoria a través de su web. Vale, pues la web de Next Generation en Galicia, pues aparece toda esa convocatoria a la cual ahí sí que te puedes apuntar. Ahí sí que te puedes apuntar porque es una convocatoria determinada. Pues el kit digital me ayuda a desarrollar mi web, me ayuda a desarrollar el marketing digital, me ayuda a determinadas historias. Vale, pues ahí me apunto y solicito una subvención. Solicito una subvención, creo que son hasta 12.000 euros. Hay que mirar bien la subvención porque depende de los casos. Pero bueno, toda esa información aparece en estas webs o en webs determinadas de las propias comunidades autónomas donde van ofreciendo determinada información de las ayudas o de los posibles fondos a los cuales podemos aplicar directamente. Es decir, son los fondos Next Generation aplicados a través del gobierno que delega en las propias comunidades autónomas. Bueno, pues el kit digital, fondos para la sostenibilidad también, etcétera, etcétera, etcétera. Con que se miren estas webs una vez cada 15 días es suficiente porque tampoco hay suficiente flujo de información o de convocatorias incluso. Pero bueno, es una herramienta encontrar la web de Next Generation en nuestra propia comunidad autónoma. Si no lo encontramos, pues escribimos un correo electrónico y les preguntamos, oye, ¿tenéis una web determinada para estos temas? Y os van a decir, sí, está ahí. No hay problema ninguno. Vale. ¿Qué pretende Europa con esto? Bueno, pues Europa tiene una serie de objetivos muy claros que son transversales y que os los pongo aquí, debemos de tener en cuenta a la hora de plantear cualquier proyecto, cualquier idea. Europa busca innovación, busca ecología sobre todas las cosas, es decir, la Europa Verde es un proyecto personal de la presidenta. Es un proyecto muy, muy, muy concreto y que tiene convocatorias incluso, pudiéramos decir, directas del Parlamento Europeo, a las cuales se pueden aplicar. Es algo que va a estar en el tema de la transición energética, todos estos temas, está siendo una transversalidad en los proyectos. Una Europa más conectada, más social y una Europa, en definitiva, más cercana a los ciudadanos. De hecho, hay un programa que se llama Europa para los Ciudadanos, en donde se busca la conexión entre los ciudadanos de diferentes países
que tiene muchísimo más presupuesto del que tenía en las anteriores convocatorias. Vale. Bueno, y hasta aquí. Si queréis hacerme alguna pregunta, aunque bueno, esto es teoría, más tal, estos 5 minutos son así como muy teóricos, son como muy de me voy a dormir un poco el café que me está contando este señor, pero bueno, ahora vamos un poquito más a lo que es la miga. Me da un poco de rabia porque no os veo la cara cuando hablo porque tengo que tener la pantalla, pero bueno, vamos a continuar. Vale, ¿cómo puedo acceder a los fondos de gestión directa de la Comisión Europea? Vale, hay una serie de fondos que son gestionados directamente por la Unión Europea. Esos fondos son fondos de gestión directa, se les llama así, son fondos estructurales, o como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER, que a lo mejor os suenan por ahí, o lo que era, bueno, o por ejemplo la política agraria común, una serie de fondos que la Unión Europea gestiona directamente. Dentro de esos fondos, de los fondos de gestión europea, hay una serie de temáticas que son muy importantes y que debemos de tener en cuenta nosotros mismos y entre las cuales nos podemos ver identificados. Son todas estas temáticas que son muy importantes a la hora de presentar cualquier tipo de proyecto. Esto es lo que en realidad la Unión Europea quiere ver dentro de sus proyectos o dentro de... Porque en definitiva la Unión Europea a nosotros nos presta dinero para que le hagamos, para que desarrollemos una serie de proyectos. Sobre todas las cosas, y he señalado 4, como más en negrita, sería investigación, innovación y competitividad, es decir, el desarrollo de las pymes, educación, formación, juventud y deporte. No nos olvidemos, este es el año europeo de la juventud. Programen cosas, hagan cosas, porque la Unión Europea ahí sí que los va a apoyar. Cultura audiovisual y ciudadanía europea también es muy importante. Y el último, pero no menos importante, medio ambiente y acción por el clima. Es decir, estas transversalidades son los que engloban al menos 35 programas que son financiados directamente por la Unión Europea con 140.000 millones de euros para 7 años, del periodo 2021-2025. Perdón, 2027. Estos fondos son convocados directamente por la Unión Europea, bueno, por la Comisión Europea. Son fondos de innovación, sobre todo. Son fondos que tienen que tener solución a un problema común, es decir, si tenemos un problema o una necesidad, tiene que ser común a varios socios, a varios países, no vale que vayamos solos, tiene que ser algo colegiado, por decirlo de alguna manera. Nos van a dar cofinanciación que está entre el 50% y el 100%, pues, por ejemplo, fondos como Europa Creativa tienen una financiación más baja, pero hay fondos como, por ejemplo, Erasmus, que la financiación es total. Son fondos de concurrencia competitiva, es decir, hay que presentar un proyecto, hay que ir bien, no se vale ir de paseo. Y porque esto no es una barra libre, esto no es que lleguemos y digamos, vale, póngame 2 fondos, 2 de estos, 3 de estos, 4 de estos. No. Hay que competir y la competencia es dura, pero bueno, no es imposible, no es imposible. Y después es importante, hay que tener en cuenta el tema de la transnacionalidad, que es básico, es decir, no vale con que solo vayamos 5 socios de 5 países diferentes, no, sino tenemos que justificar bien por qué esos 5 y cómo y demás. Y crear un consorcio que sea más o menos importante, más o menos destacable. Yo soy la primera vez que me presento a proyectos europeos y es que no tengo ni idea y es que no tengo experiencia y demás. Hay fondos específicos en proyectos para gente que no tiene experiencia. Erasmus Plus, por ejemplo, tiene un fondo para nuevos socios en donde presentándose 2 o 3 socios pueden acceder a 2 líneas de financiación directa, que son 30.000 euros una y 60.000 euros la otra, para proyectos más pequeños y proyectos o un poquito más grandes, respectivamente.
Se necesitan 2 o 3 socios con un proyecto común, nos presentamos, lo ejecutamos y lo bueno que tiene Erasmus Plus es que te anticipa el dinero. ¿Qué es un proyecto europeo? Vale. Un proyecto europeo, fijaros la definición, esta definición no es mía, es definición de un profesor mío de Relaciones Internacionales, que trabaja hoy para una consultora. Es un trabajo no repetitivo, es decir, intentar que lo que presentemos sea algo innovador, que debe planificarse y realizarse según los criterios de calidad marcados. Es importantísimo que nos marquemos un estándar de calidad, es decir, que intentemos innovar, pero al mismo tiempo que lo que hagamos sea consecuente, que si presentamos unos objetivos que en el proyecto se vea que los cumplimos y que después en la ejecución los cumplimos, evidentemente. Tenemos que ir con un líder, un jefe de fila y más socios y con unos objetivos, con unos costes, con unos plazos y vuelvo a repetir la palabra objetivos, objetivos, objetivos. Objetivos en relación con lo que acabamos de ver, con los objetivos comunitarios y objetivos en relación con el desarrollo local, es decir, con nuestro propio proyecto. Nosotros tenemos unos objetivos, tenemos que acoplar o los tenemos que ver reflejados en los objetivos europeos, evidentemente, pero también los objetivos europeos los tenemos que ver reflejados en nuestro propio proyecto y eso es importantísimo, importantísimo. Para crear un proyecto lo primero que tenemos que tener es un rinoceronte, directamente, que es un líder que podemos ser nosotros, ¿por qué no? O nos podemos adscribir a un proyecto donde ya tenga líder. Hay plataformas, hoy Facebook es la mejor plataforma para encontrar proyectos, por ejemplo, en el ámbito Erasmus+. Debe de haber como mínimo unos 30, 40 grupos o privados y públicos en donde tú puedes ver todos los días que se ofrecen proyectos. Incluso se ofrecen proyectos hechos con socios para que tú seas el líder. Para que tú seas el líder. Después yo os explicaré cómo. Lo primero que tenemos que tener claro cuando nos planteemos un proyecto es la idea. ¿Qué temática? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en nuestro albergue para que, en definitiva, podamos desarrollar un proyecto? Pues, por ejemplo, a nosotros se nos ocurrió que teníamos un espacio muerto, pues crear un espacio de colaborativo, tipo coworking. Entonces, pues bueno, encontramos financiación sin ningún tipo de problema. Después, una vez que tenemos la idea, la tenemos que analizar. Es importante identificar la convocatoria o el lugar donde nos podemos presentar, qué requisitos necesitamos y qué documentos. Después buscaremos los socios, crearemos un consorcio en donde tengamos unos socios. Hay plataformas donde se buscan socios, donde aparecen miles de socios. De hecho, apareces con una idea en determinadas plataformas e inmediatamente tienes el mail lleno de socios. Y después hacemos una propuesta de calidad, con una memoria, con algo muy consecuente con los objetivos. ¿Cómo hacemos esa propuesta? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar la necesidad. Primero vamos a analizar la necesidad. Después vamos a hacer una revisión, que es el segundo apartado, el State of Art, que es mirar las experiencias existentes. No vaya a ser que nuestra experiencia ya esté ejecutada, entonces vamos a tener menos posibilidades. Después os recomiendo hacer un análisis DAFO, pues, qué dificultades, qué cosas podemos encontrar. Después lo dividiremos en paquetes de trabajo, es decir, dentro de un proyecto tiene que haber una parte de gestión, tiene que haber una parte de comunicación, tiene que haber una parte de actividades. Esto simplificándolo mucho. Después tenemos que encontrar los socios. Nuestro proyecto tenemos que describir los socios, qué responsabilidades y qué tareas tienen los socios dentro del proyecto. Esto ya dentro de lo que sería la planificación de ese proyecto europeo. Después nos van a pedir que pongamos herramientas de seguimiento o de evaluación también. ¿Vale? Pues lo ponemos dentro de ese proyecto europeo. Nos van a pedir que definamos productos y resultados. Dentro de ese proyecto europeo, además de tener unas actividades, ¿qué resultados queremos a través de esas actividades? Pues imaginaros, un encuentro de jóvenes en nuestro albergue, ¿qué resultados puede tener? Bueno, pues a lo mejor
pueden hacer un vídeo, pueden hacer una plataforma de realidad virtual, una página web, pueden escribir un libro o hacer un programa de radio. Esos son resultados, son entregables. Después tenemos que hacer un cronograma o lo que sería, bueno, yo llamo un cronograma, lo que sería pues una planificación día a día, casi hora a hora no, pero lo que vamos a hacer por la mañana, lo que vamos a hacer por la tarde. Tendremos que hacer un presupuesto. Si es un proyecto a corto plazo, pues un presupuesto por los meses que tengamos eso. O si es a largo plazo, un presupuesto a varios años. Normalmente ya los propios programas, los propios proyectos, los propios programas como Erasmus o Europa para los Ciudadanos, ya tienen dentro de la plataforma ya te asignan directamente cantidades fijas para el transporte, para la movilidad de los jóvenes, los viajes, etcétera. Pero hay otros programas, por ejemplo, en el mundo Interreg, que no, que lo hay que calcular un poquito a mano, no tanto alzado, un poquito. Tenemos que presentar un plan de comunicación en ese proyecto, los ejes estratégicos y, bueno, diversificar un poquillo la financiación. Yo os explico esto último. Pero bueno, en realidad, dentro de ese proyecto vamos a tener que justificar todas esas cosas. Dices, parece mucho, no es tanto. Porque cuando entras en una plataforma de un proyecto, ya te aparece todo y son como preguntas donde tú vas cubriendo determinados apartados. Es muy importante aquí justificar la necesidad, es básico justificar la necesidad. Es también básico las herramientas de evaluación, también es muy importante definir bien los productos que tengamos y el cronograma diario, mensual o anual, el que nos toque, porque cada proyecto cada programa te puede pedir dependiendo, pues te puede pedir uno u otro. Y después es muy importante el tema de la difusión y resultados. Europa está preocupadísima, todos los programas son muy machacones en que la comunicación tiene que ser buena, que a ellos les interesa, evidentemente, porque ellos pasan, es decir, la comisión te pasa la bola con dinero, pero tienes que hacer el trabajo de comunicación para que se vean esos resultados. Y eso es importante. Y después la última pestaña que aparece en esta diapositiva sería la diversificación de financiación. Es decir, presentamos un proyecto, no nos lo dan. Esto es muy posible. Vale, pues no nos podemos venir abajo. Esperamos a otra convocatoria o si no, lo presentamos en otro programa, porque muchas veces hay diferentes fuentes de financiación que admiten, con pocas modificaciones de un proyecto nuestro, que admiten el poderse presentar a varias convocatorias. Eso no está penalizado. A ver, evidentemente si presentas en la misma convocatoria 3 ideas que son muy parecidas, te las van a echar para atrás. Pero, por ejemplo, si yo presento en Erasmus Plus un proyecto y ese mismo proyecto lo presento en Europa para los Ciudadanos con modificaciones, evidentemente, pero a lo mejor con el mismo espíritu, pues uno de los dos a lo mejor me lo dan. O a lo mejor no me dan ninguno de los dos. Sí que es verdad que la comisión tiene buscadores para un poco atajar la duplicidad, que serían en este sentido. Pero bueno, también tenemos que ser un poquito de listos y avispados para que no suceda esto. Bueno, una vez que vimos lo que nos piden en cada proyecto, es decir, estos son los elementos que vamos a necesitar para desarrollar nuestro proyecto. Vamos a ver un poquillo cómo se empieza. Vale, lo primero que tenemos que hacer es entrar en esa web. webgate.ec.europa.eu. Entraríamos en esa web y nos vamos a tener que registrar. Y nos tenemos que registrar como si nos registramos para comprar en cualquier tienda. Nos va a pedir una serie de cosas y nos vamos a registrar y nos va a pedir después una documentación. ¿Por qué una documentación? Porque os va a pedir pues una justificación de que no defraudáis nada o que no defraudamos nada, de que tenemos todo a la orden, de que tenemos tal. Pero bueno, el primer paso sería entrar en esta página web y a través de esta página web ya nos da acceso absolutamente a todos los programas o proyectos, incluso a las propias plataformas.
Pero lo primero es registrarse aquí. Nos vamos a registrar y nos va a dar un número muy importante, que es el número PIF. Ese número es como nuestro número de carné de identidad europeo. Ese número lo tenemos que conservar y no lo podemos perder. Grabamos en cualquier sitio de la página web o donde queramos. Ese número lo anotamos como si queréis en una agenda o en el móvil, como queráis. Pero es importante que pasemos este paso, cumplir todos los pasos. Y después, ¿dónde encontramos toda esa información? Bueno, pues nos vamos a Google y buscamos estos términos, funding and tenders. Entonces nos va a llevar directamente a la web donde están todos los, a ver si me deja entrar desde aquí, que lo dudo, donde están todos los fondos europeos. Vamos allá. Entonces, funding and tenders, ya la tengo por aquí. Funding and tenders, vale, la tengo por aquí. Funding and tenders, European Commission, vale, a ver si me deja entrar. En teoría sí, vale, vamos a ver. Este es el modo de acceso. Vale, acepto cookies, ok. Y ya estoy en Funding and Tenders. Entonces, una vez que entro en Funding and Tenders, me digo, ¡guau! Está en inglés. Bueno, pues si no controlo inglés, tengo la opción de pestaña derecha y traduzco aquí al español, por ejemplo. Y ya me aparece en español. Vale, pues lo hago así directamente. Ok, vale, pues si veis aquí, pues buscar financiamiento y licitaciones. Pues me voy aquí y aquí hay un buscador. A mano derecha me van a aparecer todas las convocatorias que están abiertas y a mano izquierda me aparece un buscador muy interesante. Entonces, para buscar, pues, periodo de programación, pues tengo que seleccionar el periodo de programación actual, evidentemente, 2021-2027. Fijaros, tiene activas 8.320 convocatorias. Me voy ahí, vale, perfecto. Dice filtrar por programa o grupo de programas. ¿Qué me interesa? Bueno, pues mirad, Horizon Europe, 907 convocatorias. Bueno, pues voy a una de Erasmus Plus. Vale, pues tengo Erasmus Plus. En Erasmus Plus me dice filtrar por llamada, porque aparecen aquí todos los Erasmus, pero dices, buf, mucho código. Entonces me voy a la derecha y leo y digo, vale, tengo intercambios virtuales con los Balcanes. No, no me interesa. Intercambios virtuales con otras regiones específicas del mundo. No, me quiero ceñir más para aquí. Universidades, no, esto no es lo mío. Medidas de diseño, másteres conjuntos, acciones Jean Monnet. No, bueno, pero... mira, jóvenes europeos juntos. Pequeño, me interesa. Entro. Vale, ¿y qué veo aquí? Aquí veo toda la información. Veo la fecha límite a la cual me puedo presentar, los objetivos de la acción, puedo leerlos, no tengo problema ninguno. Veo los países elegibles, es decir, te llevaría directamente a la guía del programa que te la puedes descargar, en donde aparecen todos los países elegibles, etc, etc, etc. ¿Vale? Mira, ¿qué tengo aquí? Tengo búsqueda de socios. Voy a entrar, porque hay 59, parece ser. Mira, tengo aquí socios y me puedo poner en contacto con ellos. Pues mira, tengo aquí pues la escuela secundaria de Anatolia, el consorcio de Brianza, proyectos de investigación europeos de Ibonis, es decir, y tengo de todo tipo. Tengo 52, vale, muy bien, no pasa nada. Contacto o no contacto. Y después aparecería aquí una pestaña muy, muy interesante, que esto funciona igual con Erasmus que con el resto de las plataformas, que sería iniciar envío. Entonces, nos manda directamente a la plataforma de Erasmus, donde aparecen los programas, donde aparecen los formularios, donde aparece toda la información, a ver si entra, hoy está dormida, donde aparece toda la información. ¿Qué pasa? Me pide ya el mail en el cual me debí de registrar anteriormente. Pongo el mail, pongo la contraseña, a ver si me acuerdo de memoria, porque esa es otra. Yo creo que sí. Y me lleva directamente, o me debería de llevar directamente
a la plataforma de Erasmus. Aquí estamos. Bueno, no me llevó directamente a la plataforma de Erasmus, me llevó a la de Europa para los ciudadanos, pero son exactamente las mismas. Y aquí aparece una plataforma donde yo voy a tener que meter, el PIC para poder empezar a desarrollar mi proyecto. Aquí, por ejemplo, tengo el manual, voy a poder ponerme en contacto con el secretario técnico, aquí meteré mi nombre y después van apareciendo aquí, según vas cubriendo el proyecto, pues van apareciendo que vas rellenando y vas haciendo las cosas. Vale. Bien, entonces, hasta aquí, preguntas, por favor. Si tenéis alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Ninguna? Bueno, pues lo tenemos todo tal. Pero bueno, a ver, lo que es interesante, lo que deberíais de hacer primeramente pues es intentar entrar y reconocer esas convocatorias, entrar e intentar mirar a dónde podemos o qué podemos desarrollar a través de los fondos europeos. Vale, continuamos un poquillo porque vamos un poco apurados de tiempo. Vale, acordaros que toda la información está en esta web, se llama Funding and Tenders, y que antes de entrar necesitamos registrarnos para tener para tener un identificador dentro de la Unión Europea. Vale, ahora os quería hablar un poquito de Erasmus Plus porque es un proyecto que es ideal para empezar, por un programa, perdón, ideal para empezar, ya que, la financiación es al 100%, al 100%, y es bastante más fácil que el resto de los proyectos, a pesar de que también, os lo digo claramente, no es barra libre, es decir, no es de llegar y tal, no. Hay que gestionar, hay que meterse un poquito en este lenguaje. Los primeros pensamientos que debemos de tener ante la llegada a un proyecto de este tipo, pues es que tenemos que ir poco a poco, es decir, es mejor empezar por algo, es mejor empezar como socio que ir como líder, es muchísimo mejor, se puede buscar un proyecto sin ningún tipo de problema e ir como socio y enviar jóvenes. Y después al siguiente, pues bueno, ya si me atrevo, soy líder y recepciono en mi albergue. La solicitud no es complicada, la ejecución es bastante sencilla, es como realizar cualquier actividad de intercambio, es decir, vienen jóvenes de diferentes países al albergue, tienes un facilitador y que trabaje con ellos, se alojan en tu albergue, le dan vida a tu albergue, sobre todo en temporada baja, es muy interesante. Y la ejecución es muy sencilla y los resultados son importantes. Importantes ya no económicamente, porque tiene restringido lo que es el presupuesto, pero sí en cuanto a comunicación, difusión, te pone en el mapa, como quien dice. La justificación es sencilla, es muy sencilla, es un informe nada más. No hay que presentar ni facturas, las facturas las tienes que guardar tú, por si acaso tienes una auditoría, pero es bastante sencillo. José, disculpa. Hola. Sí, hola. Hola, José, disculpa, soy Mariluz de Barcelona. Sí, dime. Yo en lo de Erasmus Plus, ¿me puedes explicar, por favor? Es que no lo entiendo. O sea, ¿es también una financiación o es simplemente un programa de intercambio? O sea, cuando estás diciendo que vienen jóvenes... Tiene las dos, ahora iba a ello, tiene las dos posibilidades. La acción clave 1 es un programa de intercambio en donde puede haber movilidad de jóvenes o movilidad de formadores. Tienes las dos opciones, que era lo que nos decía antes Sergio, que había conseguido REA. Es decir, por una parte puedes mover jóvenes. Por ejemplo, nosotros el último encuentro que tuvimos aquí fueron 30 jóvenes de 5 países. ¿Pero pagan? No, te da todo el dinero, Erasmus.
Vale, o sea, Es Erasmus decir, paga, no sí, paga al sí, joven. sí, no, Vale, el de joven acuerdo. no. Vale, de acuerdo. Nosotros, a nosotros, por ejemplo, en el último, Erasmus nos dio 20, creo que fueron 21.000, 22.000 euros, una cosa así, para un programa de 30 jóvenes, para un intercambio de 30 jóvenes, durante 8 días. No está mal. En esos 20 y pico mil euros le tienes que pagar al joven el desplazamiento, Sí, que es muy fácil de hacerlo. El joven se compra su billete, cuando llega a tu albergue le abonas esa cantidad. de Y mi acuerdo. recomendación, no se la abones el primer día porque a lo mejor al cuarto día se te pira y te plantan en la mitad del programa, del proyecto. Dáselo el último día. Cuando se va, le dices, vale, toma, te doy el certificado y el dinero de tu billete. Y el resto del dinero tienes 2.000 euros de gastos de gestión para el host, para quien recibe, más otros 500 o 600 porque siempre va a venir gente con con no todas las posibilidades monetarias. Pues yo qué sé, gente que no tiene la misma capacidad de dinero. Entonces, Erasmus te arrima pues un poquito de dinero pues para darle, pues yo qué sé, a alguien que venga de, yo qué sé, de una comunidad de atención a menores, por ejemplo, pues de atención a menores no, pero bueno, básicamente para entendernos, que necesite dinero, bueno, pues para que tú le puedas dar, pues yo qué sé, 50, 60, 70 euros para dinero de bolsillo para que pueda gastar en lo que quiera. Y después tienes el gasto de manutención y el de alojamiento, que ahí depende del albergue, te va a compensar económicamente o no. A mí me compensa porque vienen en temporada baja y ahí Erasmus te asigna 43 euros día persona, tanto jóvenes como líderes que vengan con ellos. Entonces, hay personas que le interesará, porque a mí por lo menos me interesa, tal. Qué te pide Erasmus? Nada, lo único que te pide pues, son justificación a través de facturas y nada más. Y claro, siempre hay la pregunta, pero del dinero del transporte, si los chavales sacan con suficiente antelación el billete, se puede ahorrar mucha pasta, porque claro, por ejemplo, un chaval que venga de Italia le van a dar 300 euros para ir y venir. A ver, de Italia a Barcelona, un vuelo, los pueden conseguir por 100 euros y menos. Entonces, ese dinero que te sobra, ese remanente que te sobra, pues Erasmus no te pide una justificación estricta. Nosotros lo que hacemos, pues bueno, nos lo gastamos en los transfers o lo metemos en actividades o cosas del propio proyecto. Pero bueno, porque ya entendemos que el remanente que nos queda del alojamiento, más los 2.000 euros que te dieron de gestión, pues para nosotros es suficiente. Claro, hay gente pues, que aspira a mucho más. Vale, Y después gracias. está... Sí, Sí, no, puedes elegir, gracias, que lo he entendido ya, pero que la única pregunta es si puedes elegir tú las fechas, como tú la temporada baja. sí, sí, sí. Tú marcas las fechas del proyecto y las fechas del proyecto te piden un mínimo de 6 meses a un máximo de un año. Un año, año y medio, 2 años, depende de las convocatorias. En ese periodo es el periodo de vida de un proyecto, porque Erasmus entiende que el proyecto empieza desde que tú te pones a parir la idea, ¿entiendes? Desde antes, pero ese periodo, dentro de ese periodo tiene que estar la semana de ejecución del proyecto, que puede ser, a ver, yo te recomiendo que no sea al principio, que sea a la mitad o hacia el final. Entonces, en ese periodo de un año, por ejemplo, tú te puedes gastar ese dinero cuando convoques con tus socios a los jóvenes, evidentemente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno que tiene Erasmus en movilidad? Que en cuanto te aprueban el proyecto, y además esto es matemático, a los 15, 20 días tienes el dinero en la cuenta. Es decir, ¿dónde se vio que tengas ingresado en tu cuenta el 80 o el 85% de tu presupuesto? Es decir, tú no tienes que poner nada, nada al final. Esto en cuanto a los de movilidad, y repito, movilidad juvenil o movilidad de formadores, que también se puede hacer. Es decir, jóvenes líderes que necesiten formación o que tú tengas un proyecto de formación, como los que nos habló antes
Sergio, pues para desarrollar pues, un proyecto dentro de tu propio albergue. Lo bueno que tienen este tipo de proyectos, sobre todas las cosas, es la visibilidad que te dan al albergue, al espacio, a la ciudad, a los jóvenes, etc. Yo, por ejemplo, voy normalmente 5 o 6 países. Yo tengo 5 o 6 jóvenes de nuestro espacio y el resto pues es gente que viene de fuera. Es gente que viene de fuera. Vale, ¿más preguntas? Muchas gracias. Nada. Avanzo un poquitillo más y después, a ver si puedo. Yo creo que sí. Aquí, vale. Van a seguir saliendo cosillas porque ahora ya es un poquito más técnico. Por ejemplo, nosotros que hicimos en Animal Voices of Europe, que es el último que nos han concedido, nosotros fuimos a la universidad y les dijimos, ¿qué temática podemos hacer en un proyecto Erasmus Plus? Y nos dijeron, bienestar animal. Y dije, pues sí, porque además entra dentro de las prioridades de Europa. Vale, nos fuimos a la universidad y muy bien. Y después volvimos y dijimos, vamos a hacer este proyecto y nos dijeron en la universidad, os apoyamos. Si necesitáis docentes, os mandamos facilitadores o tal, y no vais a tener que pagar un duro. Porque nos interesa meternos en ese proyecto. Perfecto. Fuimos a esos países y nosotros la actividad, pues básicamente es de bienestar animal. Los chavales vienen a debatir sobre el futuro del bienestar animal en Europa, sobre las mascotas, sobre todo, sobre las zonas rurales, etcétera, etcétera, etcétera. El presupuesto, billetes de avión, la estancia, como os decía, 43 euros, persona a día, los gastos de gestión, que son más o menos eso, unos 2.000 por 30 personas, y después, para diversidad funcional, si queremos tener diversidad funcional, pues también nos van a pagar un plus y pedimos, porque a lo mejor hace falta un acompañante, etc. Y lo que os decía antes, la visibilidad es increíble, increíble. Bueno, os pasaré estas webs, que es donde podéis encontrar, por ejemplo, la última es muy interesante, bueno, la segunda, perdón, es muy interesante porque todos estos proyectos de fondos europeos se gestionan a través de una delegación de la Comisión Europea en una agencia nacional, que en España es el INJUVE. El INJUVE es quien evalúa los proyectos de Erasmus+. Estos proyectos de movilidad de Erasmus+. Los de la acción clave 1, que son los de movilidad. Estas son todas esas webs que podéis consultar. Están todas en castellano, no hay problema ninguno. Empaparos un poquillo. Incluso esta, que es la última, es muy interesante porque aparecen todos los programas educativos y de relación con la juventud que podéis tener. Esto os lo pasaré absolutamente todo. Lo que os decía antes, Erasmus Plus se divide en tres tipos de proyectos. El primero es movilidad de las personas, proyectos que no son no tienen mucho presupuesto, pero bueno, estamos más o menos en unos 20.000 euros. Movilidad de jóvenes, movilidad de profesionales, movilidad, y funcionan así, como os he explicado antes. La segunda opción, que es la acción clave 2, son proyectos un poquito más difíciles de conseguir, pero bueno, no, a ver, hay que insistir. Son asociaciones estratégicas, es decir, varios socios, entre los cuales podemos estar nosotros, creamos una acción a más largo plazo, a 1 año, a 2 años, a 3 años, y ahí hay líneas de financiación, creo que eran 100.000 euros, 250.000 euros, ya es más amplio, ya hay que sentarse y desarrollar, pero el planteamiento del proyecto es muy parecido a las acciones clave 1. Y después la acción clave 3, que son acciones pues, más de cooperación, sobre políticas, sobre organizaciones internacionales, que eso a nosotros se nos escapa un poquillo. Pero bueno, sobre todo yo diría si empezar por la acción clave 1, es la más interesante. La acción clave 2, pues bueno, no hay problema ninguno, lo podemos hacer, pero son asociaciones un poquito más a gran escala, etc. Dentro de la acción clave 2
están aquellos proyectos que os decía que eran más pequeños, que eran para 2 o 3 socios, que es la primera vez que se presentan, y Erasmus Plus les da la oportunidad para presentarse y para presentar un proyecto. Y en la anterior convocatoria se presentaron muy pocos, y dieron muy pocos. Entonces, bueno, a lo mejor también es una opción presentarse a ese tipo a esa llamada de proyectos con menos partenariado, con menos socios. Pero bueno, esas 3 son las acciones clave. Dentro de Erasmus Plus, ¿quiénes son los actores? La comisión, que es quien gestiona. Después hay una ejecutiva de educación, que es la que gestiona los programas de financiación de educación, etcétera. Las asociaciones nacionales, en cada país se delega la evaluación de esos programas. En España al INJUVE, si son de juventud, o al SEPI, si son educativos. Y después están las asociaciones regionales de cada comunidad autónoma, que, bueno, revisan un poquito la viabilidad de algunas convocatorias, en concreto la de la acción clave 1, los de movilidad, las revisan un poquito, es un poquito como filtro también. Aunque en teoría no, pero en la práctica son un poquillo filtro, es decir, informan. Conviene visitar a la delegación de juventud de nuestra comunidad autónoma, dejarnos ver y decir, voy a presentar un proyecto Erasmus Plus, por ejemplo, o un Europa para los Ciudadanos. Conviene. O a veces a la Asociación Nacional presentar una ayuda para presentar una duda a través de un mail para saber que estamos ahí también. Vale. Después otro actor es el solicitante, que es el líder, y después los socios. En cada país, pues, hay millones de socios que pueden aparecer, después os diré. Los países, básicamente, son todos los Estados miembros de la Unión Europea. Después hay estos países que se pueden presentar, que son Macedonia, Islandia, Noruega, Turquía, Serbia, Liechtenstein, que son terceros países asociados, con unas características peculiares. Y después están el resto de no asociados, que están por casi todo el mundo, salvo algunos, y entre ellos el Reino Unido. O sea, que no vayáis al Reino Unido, ¿vale? Porque no hay posibilidad. Reino Unido no quiso entrar en Erasmus Plus, pues chao, bacalao. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para presentar? Pues lo que hicimos antes. Nos registramos primero en YouLodging y nos entramos ahí, cubrimos el formulario, tenemos que tener nuestro formulario, miramos los criterios de admisibilidad, a ver si podemos. En algunos pueden ir empresas, en otros tienen que ser asociaciones, en otros hay que mirar bien si podemos o no podemos. A veces, yo, por ejemplo, aquí, yo soy empresa, pero aquí vinieron los jóvenes y dijeron, queremos hacer en el entorno del albergue, queremos montar una asociación cultural. Les dije, pa'lante. Pues nosotros los proyectos los presentamos a través de la asociación cultural. Es decir, yo hoy por hoy casi trabajo más para la asociación que para la empresa. Eso me lo dicen también en la empresa. Pero bueno, trabajo más para la asociación porque me dedico más a esto que para lo otro. Tenemos que tener cierta capacidad financiera, es decir, no puedo ir yo con mi nombre, José Luis Garza, y decir, pongo 1.000 euros encima de la mesa y ya tengo capacidad financiera. No, tenemos que tener una seriedad, tenemos que tener las cuentas con el fisco bien, lo que os decía antes. Tenemos que buscar el portal de cada programa. En el caso de Erasmus Plus iríamos al INJUVE y tiene allí todos los links y nos podemos descargar los formularios, nos podemos descargar como digo yo, el libro gordo de Petete, que es el tocho donde viene toda la información, y rellenar el formulario, pedir la documentación a los socios y enviarlo y esperar a que un tribunal o unos evaluadores, normalmente suelen ser 1, 2 o 3, depende, vea que nuestro proyecto es pertinente, que tiene calidad de diseño, que tiene calidad la asociación también, que ver cómo cooperamos y, sobre todo, la última parte, cómo es el impacto. Y nada, recomendaros, bueno, esto ya os lo dije antes, este año es el Año Europeo de la Juventud. No nos durmamos. Si tenemos ideas, hagámoslas. Yo os voy a pasar, bueno, aquí me faltó porque no me dio tiempo ayer, con tanta cosa que tuve, de poner el WhatsApp para que si me queréis escribir. Y voy a abrir un canal de Slack
que es una aplicación de colaboración colaborativa en donde los que quieran presentarse a proyectos europeos les voy a mandar un link para que se conecten y si tienen dudas o quieren contactar conmigo o cualquier cosa, pues que puedan, que puedan, que puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. Es decir, tener la conexión directa con alguien que tiene experiencia en proyectos europeos, pues bueno, siempre es interesante porque a la vez te puede un poco, no dirigir, pero sí que te puede un poco encaminar. A mí me pasó cuando empecé. Yo tuve, yo tuve dos personas, una en Bruselas y otra aquí en Galicia, que me, me enseñaron el camino de proyectos europeos y bueno, me formé, hice cursos internacionales de proyectos europeos, cursos nacionales. Las comunidades autónomas tienen mogollón de cursos. Para más adelante, el otro día se lo planteaba a Sergio, pues a lo mejor sería bueno invitar a algún gestor de alguna autoridad nacional de gestión de algún proyecto, como puede ser Erasmus o del INJUVE o como puede ser Europa de los Ciudadanos, para que nos abra un poquito más el melón. Pero a la hora práctica es que entréis en todos los links que os voy mandando y si tenéis dudas o si quiere alguien empezar, que me lo diga y yo le puedo echar una mano sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? No soy una consultora, no me gusta el trabajo de consultoría, lo respeto muchísimo porque son unos grandísimos currantes y se lo curran muchísimo, pero no es mi trabajo. Es decir, mi trabajo es la juventud y la movilidad, la creatividad y todo esto, y en lo que os pueda ayudar como un compañero más, sin más. Y nada, me gustaría que si tenéis preguntas o cualquier cosa, pues que lo hagáis. Sin más. Muchas gracias, José. La Fue verdad que da un poco tostón gusto porque la parte escucharte. es muy teórico, pero bueno. No, pero bueno, es una cosa muy, muy interesante porque la verdad que muchas veces al final hablamos de todo esto y no sabemos muy bien, ¿no?, qué hay detrás de todo ello, ¿no? Yo creo que ha estado, como siempre, muy bien y que has arrojado mucha luz, de verdad, Claro, José. si alguno tiene una idea, pues que diga, oye, mira, yo tengo esta idea, pues me escribes pues miramos a ver si encaja o no encaja. A veces, con poquita modificación de nuestra idea, yo tengo proyectos que tuve en un cajón 12 años. 12 años. El de Animal Voices salió este año. Y dije, oye, pues ¿por qué no hacemos esto? Pues hay muchas veces que te pones, haces el proyecto, redactas la idea, haces un planning y dices, va, pues ahora no encaja. Pues ahora sí. Pues ahora sí. ¿Cómo puede ser esto beneficioso para nuestros albergues? Claro. En mi caso tuve a un grupo de jóvenes que me empujaron para revertir en nuestro albergue pues, todo lo que pudierais ver por aquí. Pues nosotros a través de un proyecto europeo creamos un Fab Lab donde hay una inversión de 30.000 euros en máquinas para los chavales, 3D, gafas de realidad virtual, etcétera. Entonces, hay proyectos en donde se tiene que presentar uno como una asociación sin ánimo de lucro. Vale, pues si tengo un grupo de chavales en el entorno de mi albergue que colaboran conmigo o que hacen cosas conmigo, sentémonos, hablémonos. Hay esta oportunidad, chavales. Podemos montar una asociación, impulsarlos, porque además es algo muy vivo. Aquí cada vez que vienen, hoy no están. Bueno, el tema, entre otras cosas, porque en el coworking tuvimos COVID, entonces les dije, para casa todo el mundo. Pero muchas veces con un grupo de 4 o 5 chavales podemos tener un efecto dinamizador en nuestros albergues alucinante, alucinante. Y es una vía que os recomiendo que estudiéis y que pongáis en práctica. Sí, sin duda no. Y tú eres un ejemplo de ello, no sé, es decir, un albergue normal, es decir, no es un albergue increíble, un edificio No, nuevo, con grandes inversiones. Luego es una ciudad muy bonita, pero no es una ciudad de las principales, ¿no?, para turísticas a nada, nivel para nacional. nada. ¿Cómo, Esto no es, cómo tú esto no le, es Santiago, Mm, claro. claro, cómo tú le das ese valor añadido, ¿no? Cómo tú le das vida al albergue a través de muchas actividades, ¿no? Pero una de ellas es este tipo de programas, pues es increíble. La verdad que es para quitarse el sombrero y darte la enhorabuena. Me parece que es increíble, la verdad, ¿eh? No, a ver, también hay que tener un poquillo de suerte, trabajar esa suerte, evidentemente, pero intentar buscar las opciones. A veces
A mí se me pierde un poco la noción cuando veo las cantidades. Es decir, porque hay que tener los pies en la tierra. Nosotros tuvimos una serie de proyectos en donde encontramos una financiación, pues bueno, en los últimos 4 años la financiación fue más o menos de unos 600.000 euros para el albergue. Es muchísimo dinero. Es una burrada de dinero. Es una animalada. Es financiación directa a los jóvenes que venían a hacer cosas al albergue. Entonces sí que hay que ser un poco cauto y que los propios jóvenes te aplaquen también, ¿eh? Pero bueno. Muy bien, tenéis, bueno, que sepáis que todas las presentaciones, toda la información, el Sí. contacto de SOSE, etcétera, etcétera, lo tenemos para facilitárselo a todo el mundo, a todas las personas que lo queráis. Y es un poco el objetivo, ¿no? Es decir, quitarle el miedo. Ahí está REA para lo que podamos echaros una mano. Ahí está el INJUVE, que nosotros os podríamos poner en contacto, encantados con INJUVE. Ahí están las comunidades autónomas, que nosotros podríamos también poner en contacto a cada albergue con su comunidad autónoma si no tiene ya ese contacto. Y ahí está SOSE, que es una persona que sabe hacerlo perfectamente para que os pongamos también en contacto, ¿no? Entonces, es decir, que se trata un poco de abrir esos puentes, esos canales para que todas las personas que tengáis pensado animaros a hacer algo de esto, pues que no sea por falta de información o por falta de contactos, ¿no? Eso os lo vamos a proporcionar sin ningún problema. Y si hay 3 o 4 de vosotros que os animéis a hacer un proyecto conjunto y alguien tiene una idea, pues yo me subo a muchos carros. Yo soy del que me subo a trenes. A mí que me pasen por delante de las narices, no. Entonces, y yo me plantean una idea, la veo tal, y yo soy el que digo sí siempre. Me subo, no hay problema ninguno. ¿Que queréis hacer algo entre 2, 3 o 4? Pues nos subimos y lo hacemos, lo presentamos y si sale bien y si no sale, se insiste. Y si no sale, porque repito lo que dije al principio, esto no es una barra libre donde lleguemos y podamos comprar cosas, no. Hay que trabajar las cosas que tengan calidad y al mismo tiempo, pues bueno, buscar algo que sea factible, claro. Pero animaros sobre todo, pues a empezar. Sobre todo eso. Sí, nos dice Rosa de Espinosa que tiene una idea, que ya se pondrá en contacto contigo, José, o sea que bueno, que esto ya va poco a Pues poco maravilloso. dando sus frutos, ¿eh? También estoy en contacto con, no sé cómo se llamaba este chico del albergue un albergue de Costa, es que no me acuerdo, Juan, no sé si era Carlos, no me acuerdo. De Murcia. ¿Cómo se llama el albergue de Murcia que estuvo en el encuentro? Hubo varios, hubo Hubo varios. Está varios. por ahí Olga, la he visto yo antes, de Águilas, bueno, no sé exactamente. Luego también en Águilas hay 2, 3, Calarreonas hay. No, José pero Enrique. José, ese Sí, mismo, ese aquí mismo. dicen, enseguida salta la información, ¿eh? Ese mismo, pues ya estamos en contacto y él ya fue, Cabo de Palos. sí, Es verdad. Cabo de Palos, eso mismo. Él fue a un curso que dio su comunidad sobre Erasmus Plus y dijo que ya tenía varias cosas en cabeza y habla conmigo regularmente. No, ya os aviso, es decir, si puedo, yo tengo tiempo para todo. Si no tengo tiempo, también os lo digo, no hay problema. Vale. Bueno, pues ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Y bueno, deciros lo de antes, ¿no? Que intentamos por diseñar pues todo este tipo de acciones formativas pues con todo el cariño del mundo, ¿no? Pero que seáis vosotros también, vosotras, que nos digáis, ¿no? Jolín, ¿de qué queréis que hablemos, ¿no? Que al final muchas veces estamos ahí tratando de sacar temas interesantes que creemos que son pioneros o vanguardistas y no lo son muchas veces, ¿no? Pero que por favor que seáis vosotras, ¿no? Quien nos digáis, oye, vamos a hablar de esto, Jolín, pues encantado, y buscamos a quien haga falta, ¿no? El mes que viene volveremos a hacer alguna acción. Hola, A mí hay soy, un tema. Perdón. soy Rafa de Lorca, de la red de albergues de Lorca. La verdad que Sergio, yo sé daros la enhorabuena porque la verdad que el tema de hoy ha sido súper interesante. Vamos a trabajar en ello porque me ha parecido la verdad que es bastante interesante la propuesta y el tema de los Erasmus. Lo conocíamos y de eso llevamos muchos años y siempre no te atreves. Lo ha explicado muy bien eso. Que te tiene ahí un bloqueo a la hora de participar, pero vamos, que con vuestra ayuda seguro que vamos a intentar hacer alguna cosa y la verdad que dar enhorabuena que estos recursos nos vienen muy bien a todos los alumnos. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Yo tengo una propuesta que me está atacando en los últimos tiempos, que es sobre los
planes de igualdad y todas estas cosas, porque ahora hay el sello de calidad sobre igualdad, el sello de no sé qué, la fundación, no sé cuánto. Es algo que nosotros estamos empezando a hacer y que a lo mejor es interesante sobre el tema de igualdad, sobre temas de temas sociales dentro de los albergues. Nosotros estamos intentando con el tema de sello de calidad, de igualdad, pero bueno, ya os mandaré información a ver si podemos hacer algo en cuanto a una formación por ahí, que Sí, nos pueda venir a hacer alguien. Y mandaremos también nosotros información de esas plazas que tenemos para mandar personas a Eslovenia, que la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Porque son formas de formarse, valga la redundancia, de conocer gente de cómo trabajan otros países y, bueno, pues una semanita o 9 días, pues la verdad que creemos que puede ser una iniciativa pues tremendamente interesante y que estamos muy ilusionados, la verdad, de haber podido conseguir esos tres proyectos. Estamos muy contentos. Por norma general, nosotros, bueno, hay mucha gente, sobre todo de nuestra generación, que tiene miedo a este tipo de cosas por el inglés. Pero que no os dé miedo el inglés. Yo soy de educación de francés toda la vida, me he tenido que poner con 30 tacos a inglés, llevo estudiando inglés 20 años, no sé hablar inglés, porque parezco un, no sé, pero bueno. Pero es que la gente que viene de fuera, tampoco sabe hablar inglés. Es decir, entonces, que el inglés no nos eche para atrás, por favor, que es algo que sí que nos condiciona mucho en los proyectos, que no nos eche para atrás. Yo ayer a la mañana tuve una conversación con una socia de Malta y los dos tenemos más o menos el mismo nivel. Y al final, pues la conversación sale, la gente se entiende. Que no se eche para atrás el inglés, por favor, porque es uno de los condicionantes en el dirigir, en el intentar hacer un proyecto de este estilo. Lo del inglés que no sea una traba. Y si no, pues bueno, siempre tenemos a los hijos, los sobrinos o los tal que nos pueden echar una mano. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias por estar ahí. Y nada, que lo he dicho, ¿no? Que mucho ánimo, que seguro que el año 2022 todo apunta a que va a empezar la cosa a funcionar ya por lo menos Sí. con cierta normalidad, ¿no? Todo apunta a ello, ojalá sea así. Perdona, Sergio, una cosa que se me olvidó. Ahora hay una convocatoria de Erasmus Plus en febrero. A lo mejor vamos algo pillados. Pero en octubre hay otra. Entonces, y puede que haya una extraordinaria en mayo. Entonces, miremos ya la idea con intención de, si queremos, en octubre ya presentar algo. Eso se me olvidó de poner en la presentación, después lo añado en la presentación. Las fechas de las convocatorias. Las convocatorias se abren a final del año anterior y ya nos dan las fechas para el año, para tal. Entonces, la de febrero se me antoja un poco apuradita. A pesar de que aún quedan, yo creo que es el 20 de febrero, pero bueno, si tenéis una idea muy machacada y demás y la queréis presentar en febrero, pues bueno, lo hablamos, lo podemos intentar. Pero octubre, yo creo que era el 10 de octubre, es la siguiente, oficial. Después puede que se abra una en mayo, aún está por decidir. Pero acordaros, suele ser febrero, octubre y este año son así, ¿vale? Entonces, nada, eso sí que se me olvidaba. Nada, disculpa, ya está, ya no sigo. Muy bien. José, muchísimas gracias por tu profesionalidad Gracias y por tu colaboración altruista siempre. Así que de verdad que muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Es un placer tenerte en la red. Así que nada, a ver si por favor, mandándonos algún email con alguna idea para el próximo webinar, ¿no? Que queráis que hablamos, que nos ayuda mucho también, ¿vale? Muchísimas gracias, que tengáis buen día y un fuerte abrazo a todas y a todos, ¿vale? Muchísimas gracias. Cuidaros mucho. Adiós. Hasta Gracias. luego. Chao, chao. Gracias. Adiós, adiós.